Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. La profanación del Corán en Suecia pone en peligro a los cristianos de países de mayoría musulmana. La Iglesia Católica de Pakistán, que ha condenado el acto y se ha solidarizado con los musulmanes, ha pedido a Suecia que garantice el respeto a todas las religiones de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno pakistaní ha manifestado su preocupación por la seguridad de los edificios de la Iglesia en ese país. Organizaciones cristianas de todo el mundo han condenado este caso de profanación del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, por parte de un refugiado iraquí que se autoproclama ateo en Suecia. Incluso el Papa Francisco se ha pronunciado al respecto, afirmando que todo libro considerado sagrado por sus creyentes debe ser respetado. El incidente tuvo lugar el 28 de junio frente a la mezquita principal de Estocolmo, mientras los musulmanes celebraban la importante fiesta del sacrificio, Eid al-Adha. Como consecuencia, musulmanes de todo el mundo salieron a la calle a protestar y a criticar al gobierno sueco por permitir dicha exhibición. Al igual que en casos anteriores, la ofensa a los musulmanes en un país europeo acaba teniendo graves consecuencias para las comunidades cristianas en países de mayoría musulmana. En declaraciones realizadas a ACN durante una visita a su sede internacional en Alemania, el obispo Yusuf Sohan, de la diócesis de Multán en Pakistán, que además es presidente de la Comisión Católica para el Diálogo Interreligioso y el Ecumenismo, ha comunicado que el gobierno exigió que las iglesias y demás edificios eclesiásticos, incluidas las escuelas, incrementen las medidas de seguridad. Pakistán está dividido en zonas, según los niveles de seguridad, y la diócesis de Multán está en zona roja. Tenemos varios edificios eclesiásticos cerrados en estos momentos porque no cumplen los requisitos de seguridad exigidos por el gobierno a raíz de esta situación, explicó Monseñor Sohan. Según ha informado el obispo, de momento no ha habido más que críticas y amenazas verbales en las redes sociales, pero también añadió que la Iglesia lamenta que un acto descuidado y irrespetuoso de un hombre que vive seguro en Suecia pueda tener un efecto tan negativo para los cristianos en un país donde la profanación del Corán puede implicar cadena perpetua. Rezamos por la paz. Estos incidentes no deberían ocurrir porque repercuten negativamente en nuestra gente. Debemos respetar los derechos y la humanidad de los demás, independientemente de su religión. Siendo un país ya de por sí muy pobre y con una situación difícil para los cristianos, estos incidentes conllevan mayores riesgos para la seguridad, afirmó el obispo Sohan. El aumento de las exigencias de seguridad supone un nuevo reto para una iglesia que ya se enfrenta a dificultades económicas, puesto que la mayoría de los cristianos de Pakistán son muy pobres. ACN está intentando encontrar soluciones para ayudar a la iglesia local a superar este problema. La Iglesia Católica de Pakistán ha publicado una declaración a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, CNJP, en la que condena enérgicamente el incidente en Estocolmo. La CNJP califica el asunto de flagrante provocación, falta de respeto y acto de racismo e intolerancia. Al tiempo que se solidariza con los hermanos musulmanes, esta entidad pide al gobierno sueco que tome medidas concretas para garantizar la prevalencia del respeto a todas las religiones de la sociedad. En el año 2022, ACN financió 105 proyectos en Pakistán, entre ellos la construcción y renovación de edificios eclesiales, la formación en la fe de laicos y la adquisición de medios de transporte para la pastoral. Además, la Fundación Pontificia ha incrementado su apoyo a proyectos de diálogo interreligioso. Ucrania. El obispo de Donetsk confirma que los sacerdotes secuestrados siguen desaparecidos. Monseñor Maxim Ryabuka,
obispo auxiliar del exarcado de Donetsk, viaja para visitar a todas y cada una de las personas de su diócesis que ha sido devastada por la guerra. Pide oraciones, especialmente para quienes no pueden reunirse en persona debido a la ocupación territorial o a los secuestros. Gran parte del territorio del exarcado arzobispal de Donetsk, la diócesis greco-católica más oriental de Ucrania, resulta inaccesible. La región de Lugansk está bajo ocupación militar casi en su totalidad. Las regiones de Donetsk y Zaporilla se encuentran parcialmente ocupadas. La región de Dnipro sufre bombardeos diarios y la sede de la diócesis se ha trasladado temporalmente de Donetsk a Zaporilla debido a la guerra, que en esta región comenzó desde 2014. Hasta noviembre de 2022, todavía varias parroquias católicas y un monasterio redentorista seguían funcionando en los territorios ocupados. A mediados de noviembre, fueron detenidos por las tropas rusas dos religiosos redentoristas, el padre Iván Levitsky y el padre Bogdan Eleta, y siguen en paradero desconocido. A pesar de las oraciones, las protestas y los esfuerzos de la Iglesia Católica por ponerse en contacto con los responsables y averiguar la situación de los sacerdotes, a día de hoy sigue sin haber noticias de ellos, afirma Monseñor Riabuka. El obispo pidió a la Fundación ACN que siga solicitando a todos los benefactores y amigos que recen por la pronta liberación de los dos sacerdotes. Durante una visita a la sede internacional de ACN en Alemania, el obispo auxiliar describió la gran soledad que se vive en los territorios ocupados. Monseñor Riabuka expresa su deseo de ser el padre espiritual no solo de la parte del exarcado actualmente con libre acceso, sino de toda la región para la que fue nombrado obispo auxiliar en noviembre de 2022. Para esto, intenta encontrarse con la gente en persona y darles ayuda material y fortaleza espiritual. Desde el comienzo de su ministerio episcopal en diciembre de 2022 y gracias a un vehículo financiado por ACN, el obispo Riabuka ha recorrido ya 50.000 kilómetros para visitar a las personas que le han sido confiadas. De esta manera, comparte la situación que sus fieles están sufriendo, fortaleciendo especialmente a los que viven cerca de la línea del frente y mostrando que la iglesia sigue viva. Al estallar la guerra, el clero fue expulsado de los territorios ocupados y hoy por hoy no hay allí ni un solo sacerdote del exarcado, dijo el obispo. Pero gracias a los estipendios de misas que reciben los sacerdotes del exarcado de Donetsk por parte de ACN, los católicos que viven en los territorios ocupados pueden rezar y participar en la misa a través de las redes sociales. El obispo auxiliar explica que, al recibir el generoso apoyo de ACN y compartirlo con otros en esta situación de guerra, la iglesia en Ucrania se está convirtiendo en un lugar de encuentro para personas de varias naciones. Esto pone de relieve la importancia de estar juntos. La amistad no significa pensar de la misma forma. Ser amigo es convivir, permitiendo que la otra persona sea ella misma, con su propia cultura, historia y creencias. La Iglesia ha creado centros sociales para niños, familias y ancianos, a los que acuden personas de distintas confesiones. En tiempos de guerra, no se pregunta de qué forma se cree en Dios. Es un momento para rezar juntos y estar juntos, dice el obispo. Como salesiano, y habiendo dedicado todo su ministerio a la educación de los jóvenes, antes de ser nombrado obispo del exarcado de Donetsk, Monseñor Riabuka invita a su rebaño a seguir el ejemplo de los jóvenes. Los jóvenes no dejan de soñar y no ceden al cansancio. Esto es una inspiración para nosotros, afirma el obispo, expresando su gratitud y confianza. Desde el comienzo de la guerra, ACN ha apoyado a 353 proyectos, por un total de más de 10 millones de euros, a las iglesias católicas de ambos ritos en Ucrania. A su vez, la Iglesia Católica presta importantes servicios a la sociedad, dando nuevas esperanzas a muchas personas. Tabita,
mi nueva vida. Una enfermera cristiana pakistaní que escapó por poco de ser linchada por una horda de cientos de personas luego de ser acusada de blasfemia, ha hablado de su alegría por poder comenzar una nueva vida con su familia. Las imágenes de video que mostraban a Tabitha Nasir Gill a sus 32 años recibiendo una paliza de sus propios compañeros de trabajo se hicieron virales a principios de 2021 luego de ser acusada de insultar al profeta del Islam e infringir el artículo 295C del Código Penal de Pakistán, que prevé para ello la pena de muerte. La enfermera se vio obligada a vivir escondida durante las investigaciones policiales. Ahora, más de 2 años después, en una entrevista en exclusiva con la oficina de la Fundación Pontificia ACN en el Reino Unido, Tabitha Nasir Gill y su marido, Sohail Almas, describen su vida de Pakistán y destacan el milagro de que se les haya concedido un visado para un país en Occidente. Bajo estrictas medidas de seguridad, Gill y Almas viven allí junto a sus 2 hijos. Estoy agradecida con Jesucristo, mi Señor y mi Dios, por darme la libertad. Jesús tiene el poder de salvación, dice Tabitha. Esta cantante de gospel evangélico describe el momento, en enero de 2021, cuando su vida en Pakistán dio un vuelco. Lo peor fue cuando la atacaron sus propios compañeros de trabajo. La turba quería matarme, pero yo seguí rezándole a Jesús. Abrí los ojos y sentí que veía ángeles, y desde ese momento supe que me salvaría. Tabitha Gill da las gracias a quienes han conseguido que salga sana y salva de Pakistán, entre ellos al reverendo Iftikhar Indrias, líder cristiano defensor de personas perseguidas por la fe. Indrias, por su parte, ha declarado: toda la gloria le corresponde a Jesús, pues es Él quien la ha salvado. Nosotros simplemente somos sus servidores. En su entrevista con ACN, Tabitha narró cómo el terrible incidente comenzó cuando, siendo ella jefe de enfermeras del Hospital de Maternidad Sobraj de Karachi, sancionó a una compañera a la que vio aceptar un soborno de un paciente, lo cual contraviene las normas del centro. Como reacción, la compañera la acusó de blasfemia. Entonces, el personal del hospital la rodeó y la golpeó, la ataron con cuerdas y la obligaron a disculparse. Luego la encerraron en una habitación hasta que llegó la policía, que la detuvo. Cuando la policía la dejó en libertad, alegando que no había pruebas creíbles contra ella, una horda de cientos de extremistas rodeó la comisaría y obligó a las autoridades a presentar un informe policial contra ella. Tabitha Gill y su familia se escondieron, pero con el caso todavía abierto, lograron salir del país y asentarse en un lugar no revelado de Oriente Próximo, donde obtuvieron permiso de residencia. Ahora, tras llegar a Occidente, Tabitha ha asegurado a ACN que quiere dedicar su vida a la defensa de los cristianos perseguidos en Pakistán. En un mensaje dirigido a las enfermeras cristianas pakistaníes Mariam Lal y Nebush Aruj, escondidas tras haber sido acusadas también de blasfemia, Tabitha Gill ha dicho: quiero que sepan que rezamos por ellas y que estamos con ellas, y ha asegurado: trabajaré por los cristianos perseguidos hasta el último aliento. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.